Ok, comenzaré platicándoles cómo comencé de promotora. Yo trabajé por 10 años de enfermera comunitaria en Nogales, México. Entonces, me tengo que venir para acá, para Estados Unidos, porque mi esposo se vino para acá. Entonces yo también me vine para acá con mis hijos, con mis 3 hijos. Aquí pues no trabajé. Aquí estuve, no recuerdo cuántos años sin trabajar. Pero en ese tiempo llega una promotora a mi casa a decirme que si quería, y estuvo tocando de casa en casa, que si quería una mamografía que costaba $12 y regularmente en ese tiempo costaban como $75. A mí se me hizo formidable porque el trabajar todo el tiempo en el sector salud somos las personas que siempre estamos tratando y que entendemos y sabemos que nos tenemos que cuidar. Entonces yo acepté, dije yo, qué bueno porque $12, entonces sí los puedo pagar. Me hice el mamograma, pero la sorpresa mía fue que a los 3 días me llamaron porque me salió un tumorcito en el pecho. Ni modo, dije yo, a ver qué tengo que hacer, quitármelo. Vine a la clínica y en la clínica me dijeron que no podían porque estaba muy profundo, que tenía que ser en hospital. Entonces no tenía dinero. ¿Cómo le hacía? Yo platicando con un doctor, platicándole mi problema a un doctor que fue compañero mío en México, en Nogales, Sonora, me dijo, Conchita, no tienes ningún problema, vete a Nogales, Sonora. Él era jefe del Hospital General en Nogales, Sonora. Ve ahí al hospital, no vas a pagar ni un 5, tú nada más paga el anestesiólogo y así fue, pagué el anestesiólogo, fue bastante, en ese tiempo fueron $400, era mucho para nosotros porque él era el único que trabajaba, pero igual se pudo hacer. Y me operaron, me quitaron el tumor, pero me tuve que brincar el cerco, me tuve que la barda, el cerco, como le llamen. Conseguí gente de Nogales, Sonora, que hacía eso, que uno les pagaba pues poco dinero y de ahí nos brincaban recién operada con mm, ah, se me olvidó cómo son, Vendas. las vendas, vendada completamente porque había dejado a mis hijos aquí. Era una cosa que yo no podía, me decía mi mamá, espérate un día, 2 días, no puedo, mis hijos están allá. Sentía que, pues no sé, que me podía quedar allá y no, me crucé. Y de ahí siguió mi historia, entonces toca la casualidad o cosas de la vida que pasan, que le pasan a uno, que me divorcian, me piden el divorcio. Con 3 hijos, me dejan sin ni un 5 en un país donde no sé el idioma, no tengo un certificado o algo para irme a presentar a trabajar, pero igual, Conchita, adelante, tienes que hacer algo por tus hijos, tienes que salir adelante. Aplico en la clínica y no, no me llaman, me hablan y me dicen, Conchita, pues no, ahorita en este momento no podemos porque pues hay otras razones. Bueno, dije, pues entré a trabajar en un almacén. Muy difícil porque dejaba a mis hijos desde muy temprano hasta muy tarde solos, pero muy bendecida porque me llamaron no sé al cuánto tiempo, volví a aplicar otra vez a la clínica y me llamaron. Y pues creo que yo soy una historia. Yo toda mi vida ha sido una historia. Cada parte de mi vida, cada paso que he llevado es una historia. Y cuando me estaban entrevistando para, la, para el trabajo, la encargada de recursos humanos, que era la que estaba ahí, y otra persona, me pregunta que si sé inglés. Fue tanta mi desesperación, fue tanto mis nervios que no me fueran a dar el trabajo. Le dije, sí, sí sé inglés. Por supuesto que no sabía ni una palabra de inglés. Y ellos se dieron cuenta ahí que yo no sabía. Pero creo que mi trayectoria, mi trabajo que hice en México, creo que eso dio pie para que yo me quedara con ese trabajo.
Es un trabajo maravilloso, son de las tantas bendiciones que he tenido. Aquí Mariposa me enseñó, me dio poder, me dio confianza, aprendí humanamente. Cuando yo entré aquí, desde el primer día yo entré al programa de cáncer, hasta la fecha. Tengo 23 años trabajando y son los 23 años que he trabajado en cáncer. Muy duro. Creo que es el trabajo, aquí en Platicamos Salud, creo que es el trabajo más duro emocionalmente. ¿Por qué? Porque me comencé a involucrar mucho, demasiado, me di mucho para las mujeres con cáncer. Vi morir muchas mujeres, estar con ellas todos los días, día tras día, involucrarme con su familia. Creo que, yo no sé si esté bien que lo diga, pero yo creo que sí lo digo porque ya me voy a ir, ya. Pero creo que rompí reglas que yo no debería de hacer, pero no me importaba. Por tal de ayudarlas, por tal de salvarlas, de dar lo más que se pudiera para que ellas se quedaran en esta vida, creo que hice muchas cosas. Me tocó en una ocasión tener que firmar. Yo estaba, sí, me dio el poder la muchacha que estaba con cáncer terminal de que no quería que la entubaran. Y yo tenía el poder de firmar y de decidir si la entubaban o no. Me tocó estar con sus niños. Yo era la mamá de los niños, porque ella no podía. Ella ya estaba muy mal. Entonces yo me encargaba de la escuela, de estar al pendiente de ellos. Me tocó otro caso igual, con 4 criaturas solas aquí. Yo era la mamá de ellas, pero al mismo tiempo era la promotora. Ya no sé en un momento si era más mamá o era más promotora, porque era mucho el dolor, era mucha la carga, me quedaba con ellas en el hospital. Aquí ni sabían que yo me quedaba. Me quedaba en su casa a cuidarlas toda la noche porque tenía que hacerlo. Entonces crecí como ser humano, Mariposa me dio la oportunidad de crecer, de ser un humano, un ser humano fuerte para poder ayudar a las personas. Entonces me siento muy agradecida, me voy muy, muy tranquila. eh, Voy a hacer un cambio, te puedo decir, de la noche a la mañana, un cambio muy fuerte en mi vida, porque dejo esta ciudad chica y me voy a vivir a Fort Worth, Texas, lado de Dallas, porque tengo que irme. Es algo muy personal, muy fuerte. No me puedo quedar aquí, pero sé que voy a seguir. El ser promotora no me lo quita nadie, nadie. Toda la vida, hasta que yo me muera, voy a ser promotora. Y yo voy a seguir ayudando a la gente. Y yo voy a seguir buscando medios de cómo ayudar a la gente. Emocional, económicos, donde quiera. Yo les platico que el ser promotora me volví la persona más pidichi del mundo, que pido mucho. No me da vergüenza ir a pedir para las gentes. Yo veo una oportunidad. Yo soy promotora y mira, tengo un grupo de apoyo de sobrevivientes de cáncer. Ahorita son alrededor de 40, llegué a tener 80 mujeres. Creo que dejé mi corazón con ellas. Dejé mi corazón porque me voy con el corazón destrozado, me duele, porque fueron algunas que les resuelvo casi todo, les resuelvo toda su vida a ellas. Pero me tengo que ir, me duele mucho. Pero voy con la convicción de que allá voy a seguir igual, voy a seguir. No pienso trabajar, esos son mis planes de no trabajar, pero uno nunca sabe. Pero pienso que ya llevo la idea. Yo quiero ir a los nursing home a platicar con las personas mayores que no tienen familia. Entonces ir una vez o 2 veces por semana, unos 3 días,
por semana para diferentes personas para platicar. A los 50 años, aquí me dieron la oportunidad de una beca para certificarme